Hola, buenas tardes. Dios las bendiga, nos bendiga a todas en esta tarde. Qué bella ese himno de Cuando allá se pase lista. Es un himno que tiene muchos años, ¿verdad? Y para nosotros cada vez es más cerca, está más cerca esa realidad. De pronto, hoy en día es más verdadera, porque una de las señales que habla la Biblia de que Jesucristo va a venir hasta las nubes, y dice en Tesalonicenses 4 que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios va a descender y va a dar la orden para que los que murieron creyendo en Jesucristo resuciten. Y si nosotros estuviéramos vivos, si fuera hoy ese día y nosotros hemos creído en Jesucristo, seremos, dice, arrebatados a la velocidad de un pestañeo, dice en un abrir y cerrar de ojos, y dice que nos arrebata y nos reunimos con ellos y el Señor en el aire y nos vamos. Eso es una verdad. Y de pronto antes de 1948 eso estaba un poco lejos, pero hay una señal que está en los evangelios dicha por Jesús. Él dijo que cuando viéramos que la higuera floreciera, supiéramos que eso estaba muy cerca. La higuera en la Biblia es Israel. Israel, desde Nabucodonosor, que fue el primer imperio en la historia de la humanidad fuerte, el imperio babilonio, fue desterrada de su tierra. Hasta después vino otro imperio fuerte que fue el de los medos y los persas, los árabes. Después vino otro imperio en la historia que fue el de los griegos y el último de los romanos. Y dice la Biblia que en ese tiempo, desde el primer imperio que ellos fueron desterrados hasta 1948, Israel volvió a ser una ciudad, floreció pues. Entonces Jesucristo dijo, cuando eso ocurra, sepan que está muy cerca. Por eso es que nosotros oímos que el pastor y los que se paran aquí dicen que puede ser hoy, que está pronto. Y bueno, Jesucristo está aquí con nosotras hoy. Amén. ¿Lo creen? Es así. La Biblia dice que nosotros no andamos por vista. Porque ustedes lo ven acá. No. Nosotros andamos por fe y no por vista. Y sabemos que la palabra de Dios verdadera dice que cuando dos o más se reúnen en su nombre, dice, allí estaré en medio de ellos. Así que aquí está Jesús con nosotras. Bueno, en la tarde de hoy me toca llevar la palabra y estamos estudiando un libro muy lindo escrito por una cristiana que tiene por lo menos 70 años. Se llama Mentiras que creen las mujeres. La última vez que estuvimos con Elizabeth, ¿verdad? Ya hemos estado también con Adriana, y en esta oportunidad vamos a estar un poco conversando o meditando de esas mentiras que creemos las mujeres a veces, el tema de las prioridades, ¿verdad? Por eso Aileen les dio un papelito para que ustedes colocaran nada más que 4 cosas importantes para ustedes. Lo hicieron, copiaron 4 cositas. Bien. Entonces, al final del estudio de la palabra, vamos a revisar esos papelitos, ¿verdad? Cada una, no lo vamos a decir aquí, eso es de nuestro. Ahí está Jesús con ustedes. Lo vamos a revisar y le vamos a poner un nuevo orden, o a lo mejor el mismo orden que le pusimos, porque lo primero que escribimos fue lo primero que nos vino a la mente, ¿verdad que sí? Bien, al final revisamos, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, si eso que pusimos de primero, bien, ¿ok? Si no, entonces al ladito le vamos a poner el número 1 a lo que entendamos hoy, lo de las prioridades. Entonces dice las mentiras que las mujeres creen. Entonces hay esta hermana se llama Nancy.
como Nancy. Nancy Demos. Y entonces en este capítulo acerca de prioridades, ella hizo una encuesta. Para hacer este libro ella hizo una encuesta a mujeres cristianas. Entonces aquí ella nos comienza a hablar con 3 mentiras que ella encontró a la luz de la Biblia. Y la primera mentira es esta que está acá. Dice así. No sé si la pueden ver, pero se las leo. Dice: no tengo tiempo para cumplir con todas mis obligaciones. Dice que eso es una mentira. No tengo tiempo para cumplir con todas mis obligaciones. Es mentira eso. Bueno, es mentira. La primera mentira. Se parece. A mí también se puede parecer, no se preocupen, a todas. Ajá. Entonces, ella dice, ¿por qué? ¿Por qué será que las mujeres pensamos que no tenemos tiempo para cumplir con todas nuestras obligaciones? De pronto, en el papelito que ustedes escribieron de esas 4 cosas, mírenlo y piensen si de esas 4 cosas que ustedes escribieron, que son importantes, pueden representar una obligación que ustedes tienen. A ver qué me dicen. No me lo van a leer, solamente piensen y me dicen sí o me dicen no. Son obligaciones, son mi responsabilidad. Esas 4 cosas importantes que yo puse ahí. ¿Sí? Ah, bueno. Ajá, vieron una. Ok. Ajá. Ok, ahí vamos andando. Entonces, dice que ¿por qué pasa esto? ¿Por qué creemos esta mentira de que no tengo tiempo para cumplir con todas mis obligaciones? Pues la primera e importante razón, hay muchas razones por las cuales creemos, pero la primera es precisamente porque aceptamos esa mentira. Porque algo dice en nuestra mente. Nosotros tenemos un enemigo muy importante, que es el diablo. Y ese enemigo lucha hay una batalla espiritual que se libra en la mente. Tenemos que saber eso. Y él a veces mete mentiras en nuestra mente. Es que tú no tienes tiempo. No tienes tiempo para cumplir con todas las obligaciones. Tienes muchas obligaciones, pero no tienes tiempo. Eso es una mentira. Entonces, la razón por la que creemos esa mentira es precisamente porque la aceptamos. Sí, es verdad. Es como para justificarnos, ¿sí? Y eso se llama también inmadurez o externalidad. Cuando yo no busco la responsabilidad en mí, sino que la busco en factores ajenos a mí. Es que no tengo tiempo para cumplir con todas mis responsabilidades. Y entonces vivimos engañadas por una mentira que pudo haber sido sembrada por el enemigo, por ese enemigo feroz que en la Biblia vimos en uno de los estudios que nos trajo Adriana, el diablo que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando quien resbale, quien se equivoque, para devorárselo, dice. Pero nosotros tenemos esto así porque si buscamos Juan capítulo 8, versículo 44, el mismo Señor Jesucristo nos habla de Satanás y nos dice 2 cosas muy importantes acerca de él. Juan 8, busquémoslo. Todos tienen Biblia, ¿verdad? Las muchachas también tienen Biblia, ¿sí? Ajá, Juan 8, 44. Y quien quiera, o yo lo pido y me lo leen, ¿sí? No sé, o quien quiera lo lea mejor. Juan 8, 44. Vamos a leerlo poquito a poco. ¿Lo tienen todas? Vamos a esperar a Evelyn que lo está buscando. El Evangelio está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Capítulo 8, versículo 44. Son palabras de Jesucristo.
Esta se la está diciendo Jesucristo a los fariseos, que eran los que conocían la Biblia, el Antiguo Testamento. Y Jesucristo le dice estas fuertes palabras. A ver, ¿quién quiere leerlo? Él, ok, ¿vieron? ¿Vieron lo que Jesús dijo acerca del diablo? A ver, dice, vosotros sois, bueno, le dijo a los fariseos, porque los fariseos eran, a pesar de que conocían la Biblia, atacaban a Jesús con mentiras. Y él les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea que el que hace mentira es hijo de ese mentiroso, ¿verdad? Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice que él ha sido, ¿qué? Que es un homicida, un asesino. El diablo es un homicida. Él busca matar a las personas eternamente. Desde el principio, dice. Y además de homicida, ¿qué otra característica ven ahí en el versículo? Mentiroso, ¿verdad? No dice verdad. Entonces hay dos características que Jesús nos alerta acerca de ese enemigo que tenemos, que es homicida y que es mentiroso. Y él se va a meter con las hijas de Dios, no con las del mundo. Las del mundo están perdidas, están como mareadas o engañadas por él, pero es con nosotros. Entonces busca meternos mentiras en la cabeza. No tengo tiempo para cumplir con mis obligaciones. Y él busca es matar, pero matar eternamente. Al contrario de Jesús, vamos ahí mismo en Juan, pero en el capítulo 14, en el versículo 6. 14:6. Carmen. Muy bien, esas son palabras de Jesús a los discípulos. Entonces, el diablo es homicida, busca la muerte. Y en este versículo que leímos, ¿cómo se declara Jesús? Él es la vida y la verdad y la vida. Todo lo contrario que Satanás, ¿verdad? Ok, entonces nosotros, una de las metas que tiene aquí la autora de este libro es dejarnos bien en claro que las mentiras las siembra el enemigo, porque él es mentiroso, porque él es padre de toda mentira, y que busca es matarnos, aunque las que estamos en Cristo, que conocimos ya a Cristo, tenemos que vida eterna. Y como le decía a las muchachas que estamos con los discipulados, que Jesús le dijo a sus discípulos que el Padre le dio. Yo les decía, por ejemplo, esta es Bexi. Vamos a suponer que este es Bexi. Entonces, ven, Paula. Ponte así para que vean. Esa es Bexi. Entonces las manos de Paula son las manos del Padre. Y estas, imagínense que son mis manos. Entonces, el Padre le da a Bexi, al Hijo, a Jesucristo. Dámela. El Jesucristo la protege, la encierra en sus manos. Y después el Padre abraza las manos del Hijo para protegerla. Y así estamos. Y en la palabra de Dios en Romanos dice, ¿quién podrá arrebatarlas de mí? Nadie. Y así somos. Una vez que creímos en Jesucristo, nadie nos arrebata de las manos de Jesús, porque alrededor de las manos de Jesús, el Todopoderoso, están las manos del Padre. Tenemos salvación y vida eterna. Ok, muy bien, gracias, Paula.
Entonces, con este ejemplo, la autora nos quiere hacernos ver que tengamos esto claro, que ese mentiroso nos quiere meter mentiras en la cabeza y nosotros tenemos cómo combatirla y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, que esa mentira de que no tengo tiempo para cumplir mis obligaciones, nosotros tenemos a alguien muy importante, nuestro Dios, a quien tenemos que mirar. Su nombre es Jesús, Jesucristo. Y en Jesucristo, en el mismo libro de Juan, vamos a buscar Juan 17:4, ¿qué le dice Jesucristo al Padre en Juan 17:4? Ajá, Aileen lo puede leer. Ajá. Ok. ¿Qué le dice Jesús al Padre aquí? Yo te he glorificado. ¿Cómo lo glorificó Jesús al Padre? Obedeciéndole. Pero ¿qué dice él que hizo? Terminó. He acabado la obra que me encomendaste, ¿cierto? Ok, entonces, ¿cuántos años tenía Jesús cuando acabó la obra que el Padre le dijo? Jesús lo envió a la tierra a hacer una obra. ¿Cuántos años tenía? ¿En cuánto tiempo lo terminó? En 33 años. A ver, de las mujeres adultas que estamos aquí, ¿alguien tiene menos de 33 años o 33? Ay, las chicas, las jóvenes, es verdad. Y allá también. Ay, allá. No, hay muchas jovencitas aquí. Bueno, no vamos a decir la edad. De todas formas, son muy lindas y jóvenes. Así que en Jesús nos renovamos cada día. Bueno, Jesús tenía 33 años cuando terminó la obra. Y dice que en esto yo te he glorificado, Padre. Y he acabado la obra que me diste que hiciese, dijo Jesús. Entonces, Jesús tuvo una vida de 33 años con días de ¿cuántas horas? ¿Cuántas horas tiene un día? 24 horas. ¿Y nosotros tenemos cuántas horas en un día? 24 también. Ajá. Entonces, si Jesús pudo acabar la obra del Padre, subrayando primero lo primerito que dijo, yo te he glorificado, y ha acabado la obra en 3 años. Entonces, nosotras como hijas de Jesús, de hecho Jesús en ese mismo capítulo, él dice que como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Le dijo Jesús en ese mismo capítulo a sus discípulos, y eso va para nosotros también. O sea, el Padre lo envía a Jesús a hacer una obra y nosotros también tenemos una obra que hacer. Y la vamos a ir desmenuzando con eso de las prioridades. En la Biblia, en el libro de Hebreos, en el capítulo... no es en el libro de Hebreos. Es en Juan 14:12, perdón. Juan 14:12. En Juan 14:12 dice lo siguiente. Palabras de Jesús. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que el que cree en él, ¿qué va a hacer? Las obras que él hizo, ¿verdad? Pero también dice, pero las hará aún mayores. Esto está como un poquito confuso, porque ¿quién puede hacer cosa más grande que la que hizo Jesús? Nadie. Lo que yo lo investigué, y lo que quiere decir es, porque después dice, porque yo voy al Padre, lo que quiso decir Jesús aquí fue que él vivió un corto tiempo. Él vivió apenas 33 años. Pero que ellos
y probablemente nosotros vivamos más de 33 años. Entonces, nosotros tenemos más tiempo para hacer muchas de las cosas que pudo Jesús hacer. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo entre tantas cosas? ¿Pueden decirme cosas que Jesús hizo? Hizo milagros, sacó demonios, sanó, predicó, muy importante, Bexy, eso es muy importante, predicó, habló el mensaje que el Padre le dijo que hablara. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros, hablar el mensaje que Jesús habló. ¿Cuál es el mensaje que Jesús habló? Que todos somos pecadores, que estamos condenados a la muerte eterna, pero que Él dio su vida para que con su sangre nos lava de nuestros pecados, nos limpia de toda maldad y nos da vida eterna. Eso fue lo que predicó Jesús. Bien, Bexy. Entonces, muchas cosas hizo Jesús, como dijeron, milagros, sacó demonios, pero entre tantas, predicó el mensaje que el Padre le dio. Y así nosotras también tenemos que hacerlo. Entonces, nosotros cada día que nos levantamos tenemos una agenda. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿yo estoy haciendo lo que hago cada día de acuerdo a mi agenda o lo que yo hago está conforme a la agenda de Dios, a la agenda de Jesús? Entonces, cada una tenemos que asumir obligaciones o responsabilidades que tienen que estar para cada día en mi agenda y que se tiene que corresponder a mi edad. Por ejemplo, Dai y Rook y Evelyn también tienen unas obligaciones muy diferentes a las que tiene, bueno, no sé, a las que tiene Paula. Bueno, no tanto, pero sí. Porque los niños de ella están más pequeñitos y absorben más tiempo. Yo tengo hijos, todos tenemos hijos, pero bueno. Entonces, tenemos que limpiar la casa también, ¿verdad? Limpiar la casa. Pero cuando ya van creciendo los hijos, las muchachas también tienen responsabilidades. Ya Sio, Celeste, Bexy, Lara, Damari, Brisa, Aileen, Bianca, Juli, Juli ayuda mucho. Bueno, Julie también. Bueno, ya podemos hacer cosas también en la casa, ¿verdad? Como tender nuestras camas y todas esas. Bueno, como madres también tenemos que supervisar la educación de nuestros hijos, la educación secular, revisar esos cuadernos, ayudarlos en tareas, pero también la educación espiritual. Tenemos que también enseñarles acerca de Jesús a nuestros hijos. Y que nuestro comportamiento en la casa sea de una mujer ordenada y que busca pues agradar a Dios, haciendo las cosas de los oficios de la casa, no así molesta, cuesta, ¿no? Cuando uno limpia y desordena, pero siempre pensar, esto lo hago como para el Señor, como para Jesús, porque saben, dice la Biblia que cuando Jesucristo nos lleve, vamos a ir al tribunal de Cristo, pero no a que nos van a reprochar, ya somos salvas, vamos a recibir recompensas. Si en la Biblia dice que hasta el que le dé un vaso de agua fresca a uno de sus hijos va a recibir una recompensa, imagínense nosotras por cocinar a nuestros hijos, a nuestros maridos, por lavar, limpiar. O sea, que todo lo hagamos con el amor, pensando que se lo hacemos a Jesús y que eso el Señor lo está viendo y lo está notando allá. No que lo hacemos ni siquiera para nuestros hijos, ni para mi esposo, ni para nadie, sino para Jesús. Que tenemos que estar pensando de esa manera. Invita esta mujer. Entonces,
en relación a que no tengo tiempo para cumplir con mis obligaciones, podemos sacar que tenemos un enemigo que nos mete mentiras en la cabeza, y que en la Biblia sabemos que Jesús ya lo define como asesino y mentiroso, pero que Él es la vida y la verdad. Y la vida y la verdad está aquí en este libro también para nosotros, ¿verdad? Ok. Entonces, en relación a la mentira número 1, de que no tengo tiempo para cumplir con mis obligaciones, la primera obligación que como cristianas tenemos es la misma de Jesús, la que dijo en Juan 17:4, cuando arrancó: yo te he glorificado. ¿Cuál es la primera obligación que tenemos? Glorificar a Dios, glorificar a Jesucristo. Que todo lo que hagamos sea para su gloria, no para agradar a nadie, sino para agradarlo a Él. Que mis pensamientos, que las palabras que salgan de mi boca, lo que yo oiga, lo que yo agarre, lo que yo mire, para donde yo vaya, glorifique a Dios. Y que la gente que me vea, que no me conozca, vea algo diferente en mí. Cuando ve algo diferente en mí, Dios se está glorificando. Si dicen algo bueno de mí, la gloria es de Dios. Entonces, mi primera obligación debe ser siempre todo para la gloria de Dios. Para eso es necesario pensar bíblicamente. Pero para pensar bíblicamente, entonces nos encontramos con una segunda mentira que ella consiguió aquí. La segunda mentira es esta: puedo arreglármelas sin consagrar tiempo a la oración y al estudio de la palabra. Yo me las puedo arreglar sin consagrar tiempo para la oración y el estudio de la palabra. Esta es la segunda mentira. La primera: no tengo tiempo para cumplir con todas mis obligaciones. Y sacamos que la primera obligación que tenemos es glorificar a Dios, y la segunda va con esto. A ver, yo le he dicho, no me da tiempo de leer la Biblia. Yo lo he dicho a veces. Bueno, yo puse por aquí hay unos tipos de encuestas que se hacen y están unos calificativos de siempre, casi siempre, a veces y nunca. Entonces, tiempo para consagrarlo a la oración y al estudio de la palabra. ¿Cómo estamos ahí? Siempre tengo tiempo para agarrar la Biblia y oír la voz de Dios, y aunque sea un texto, leer. Lo que se recomienda es que agarremos un libro en orden y vamos donde quedamos, tomamos y agarramos allí. A mí me llamó la atención de que yo copié algo interesante aquí. Ella dice que pocos lo confesamos en voz alta, de que es esta mentira. No, puedo arreglármela sola, sin dedicar tiempo a la oración y al estudio de la palabra. Dice que al diablo no le interesa que yo viva mi vida en dependencia con el Espíritu Santo. Agarrar la Biblia todos los días y orar es tener una vida que dependa del Espíritu Santo. Porque cuando yo leo la Biblia, yo no sé qué me depara el día. Cada día es diferente, ¿verdad que sí? Cada día nos pasan cosas que no me esperaba esto. No me lo esperaba. Entonces dice que al diablo le interesa que yo viva mi vida que yo la viva no dependiendo del Espíritu Santo. Así que si puede, hará todo lo posible para que llevemos una vida sin cultivar una relación íntima con el Señor Jesucristo. Él va a hacer todo lo posible para que usted no agarre la Biblia, ni yo, ni oremos. Entonces dice, no le conviene, porque eso significaría que tendríamos una espada muy afilada. ¿Ustedes alguna vez han oído acerca de la armadura de Dios que tenemos que ponernos? A ver, ¿quién no ha oído acerca de la armadura de Dios?
¿Quién no la ha oído? Ajá, ok. La Biblia dice que nosotros tenemos una lucha, no contra gente de carne y hueso, no es contra carne ni sangre, no es contra las personas. Y piensen en las luchas que tenemos en la casa, en el trabajo, con vecinos. No es contra ellos que luchamos, dice la Biblia. La lucha no es contra sangre ni carne, no es contra gente de carne y hueso, sino contra potestades, contra principados, contra huéspedes de maldad que gobiernan acá en la tierra desde los aires. Por eso necesitamos poner, dice, toda la armadura de Dios. Entonces, una de las armaduras habla de un casco, de una espada, de un escudo, de unas sandalias, de un protector, o sea, habla de muchas cosas. Y entre esas, la espada es la Biblia. Esta es la espada. Entonces, al diablo no le conviene que yo agarre la Biblia todos los días, porque entonces voy a tener una espada muy afilada. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo en el desierto 40 días? Las chicas lo saben bien, que Satanás le hizo desafíos a Jesús y se los hizo con la palabra, porque él la conoce. Él la conoce. Y le dijo, claro, la tergiversa también, la tuerce. Y le dijo, mira, si eres hijo de Dios, convierte estos panes estas piedras en pan, ¿verdad? Y Jesús le dijo, no, porque escrito está. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y después le dijo, lo subió al pináculo del templo y le dijo, tírate, porque escrito está, le dijo Satanás, a sus ángeles mandará para que te recojan y tu pie no tropiece en piedra. Y Jesucristo le dijo, no. O sea, siempre Jesús le respondió con la Biblia, porque esa es la palabra de Dios. Si nosotros estudiamos la Biblia, como creímos en Jesucristo, nosotros tenemos el sello, estamos selladas como propiedad de Dios. ¿Con qué nos selló Dios como su propiedad? Con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, como este es su pensamiento, nos los va a recordar. Y cuando vengan pensamientos negativos a la cabeza, entonces el Espíritu Santo trae la palabra y contraataca. Nos defendemos con la palabra. A veces podemos estar tristes y deprimidas o nos meten mentiras en la cabeza. Las mentiras que nos metan en la cabeza, busquemos textos bíblicos para responderle. Y no, la verdad es que la palabra de Dios dice que yo soy hija de Dios. Dice que Jesús está conmigo todos los días. Dice que si yo tengo problemas, yo puedo orar y Él me va a responder. O sea, no se me ocurre ahorita algo que el Señor pueda traer a la mente, pero lo hace. Entonces, además, también, si leemos la Biblia todos los días, aunque sea un versículo y no los apropiamos, dice también que la Biblia dice que la fe, la confianza en Dios viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros aplicamos este versículo para la evangelización. Es decir, que si yo le hablo a alguna persona que no cree en Cristo acerca del evangelio con la palabra de Dios, esa persona va a tener fe porque la obra la hace el Espíritu Santo, no yo. Pero también aplica para aumentar nuestra fe cotidiana, para enfrentar cada día. Entonces es importante leer la Biblia porque entonces va a aumentar nuestra fe y cuando estemos en prueba vamos a tener el escudo de la fe. Dice en ese pasaje de la armadura, dice que con ese escudo de la fe podemos apagar las flechas encendidas que nos lanza Satanás. Satanás nos ataca no solamente con son flechas, son como flechas encendidas. Nos pueden quemar, pero si tenemos fe, ponemos el escudo y apagarán, dice el texto bíblico, todos los dardos encendidos del maligno. Entonces, importante estudiar la Biblia. La autora dice que David
en los Salmos conseguimos ejemplos de David que él no quería empezar el día sin buscar a Dios. Siempre él buscaba la manera de alabar a Dios y buscarlo. Vamos a buscar un momentico el Salmo 5:33. Salmo 5:33. Lidia, ¿lo puedes leer cuando lo consigas, por favor? $5.33 no existe. 5.3 Lidia. ¿Lo quiere? ¿No lo consigue el Salmo? Bueno, no importa, sí, no me escuchaste. Paula, porfi. Ok. Entonces aquí vemos a David que se dirige a Dios. ¿Y qué le dice? De mañana oirás mi voz, ¿verdad? O sea, cuando nos despertamos, lo primero que nosotros tenemos que hacer, que yo le digo a mi nieto, lo primero que hay que hacer es darle los buenos días a Jesús, a Dios. Buenos días, Jesús. Gracias, amaneció un nuevo día. Pero él dice también, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es como esperaré para que tú me hables. O sea, yo cuando me levanto, hablo y me dirijo mi voz a Jesús, ¿verdad? A Dios, al Padre. Pero también queremos escucharlo. Entonces, esperaré es como que ahora voy a oírte. Y a Dios lo oímos en la Biblia. Si queremos oír la voz de Jesús, es en la Biblia. Por eso este versículo lo usa ella muy importante para invitarnos a nosotras a no creer la mentira de que yo puedo enfrentar un día sin consagrar un tiempo para estar con el Señor diariamente. Porque además tenemos el ejemplo de Jesús, que Jesús lo hacía. Jesús se levantaba diariamente y oraba en la mañana y en las noches también. La autora dice que su esposo tiene esta frase. Dice así, el esposo de la autora dice, el trono antes que el teléfono. ¿Qué les parece? Me llamó la atención. Cuando nos levantemos, antes de agarrar el teléfono, el trono de Dios antes que el teléfono. ¿Vieron? Y así de pronto puedo tener un versículo que el Señor me haya dado a mí para mandárselo a alguna hermana que yo sé que necesita también. ¿Ok? Entonces está interesante esa parte allí. Explica la autora que la cristiana que no hace esto, que no agarra la Biblia, está siendo como orgullosa. Es que yo no voy a leer la Biblia porque, la verdad es que no. Voy a arrancar el día así. O yo nada más le hablo a Dios, porque yo puedo decirle, sí, Señor, gracias por este nuevo día, me encomiendo a ti, bendíceme. Pero le estás hablando tú nada más. La idea es que también tú le escuches a Él, para que cuando vengan los ataques tengas la palabra de Dios como defenderte. Entonces en Santiago 4:6 encontramos un versículo muy interesante que ella nos lleva. Santiago 4:6. Quien lo encuentre lo puede leer. Habla de personas, habla de dos características, arrogancia y humildad. Muy bien. Entonces, dice, Dios resiste a los soberbios. Si vivo así, sin dedicar días, cada día a la Biblia y a la oración,
sin buscar dirección y bendición de Dios, entonces me estoy resistiendo a someterme a la voluntad de Dios, a llenar mi mente de la palabra de Dios y a tener armas como defenderme durante las acechanzas del enemigo durante el día. Dice que el texto que dar gracias a los humildes, el humilde es el que reconoce su necesidad de Dios. ¿Se acuerdan allá en las bienaventuranzas, en Mateo, cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu? Pobre en espíritu es aquella persona que reconoce que necesita de Dios. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces reconocer, yo soy una pobre espiritual, yo necesito alimentarme contigo, con tu palabra, Señor. Y esto es lo que nos dice la autora acerca de la importancia de cada día dedicarme a la oración. Nosotros tenemos con Paula estamos estudiando Mateo, ¿verdad? Hay un estudio del libro de Mateo, pero qué interesante que no nos quedemos con esto que Paula nos está dando, sino que sigamos con Mateo, porque ahí están las enseñanzas de Jesús. Y marcar dónde quedé. Y al otro día lo leo y lo medito y el Espíritu Santo me enseña. La tercera y última mentira que dice la autora es que, esta que está acá, el cuidado de nuestros hogares es un aspecto, mi trabajo en la casa no es tan importante como el trabajo o las otras actividades que hago por fuera. A ver, ¿quiénes trabajan fuera de la casa? Ajá, bien. Entonces les toca trabajar en la casa y trabajar afuera. Pero entonces ella dice que consiguió que muchas mujeres como que no le dan tanta importancia al trabajo de la casa. ¿Cuál es el trabajo de la casa, muchachas? Al marido, lavar la ropa, planchar, cocinar y estar fresca como una lechuga. Además, ¿me entendieron? ¿Me entendían? Además. Ajá. Entonces, bueno, aquí básicamente lo que ella nos quiere dar a entender es que nosotras somos mujeres cristianas y para esto vamos a ir directamente, para no darle tanta larga, a Tito, capítulo 2, para que analicemos allí lo que se nos pide como mujeres cristianas que somos. La carta de Tito. Tito está después de Timoteo. El capítulo 2, desde el versículo 3. Y lo vamos a ir leyendo poco a poco. Y yo les voy a ir comentando o preguntando. Ok. Entonces, las ancianas. El término anciana aquí no es tanto para ancianas de años, de edad, sino para en edad espiritual, como decirlo en edad espiritual. O sea, que tengan ya, yo he conocido mujeres que puedan tener 3 años, que puedan tener 3 años en el Evangelio, pero que son ancianas, porque tienen conocimiento de la palabra, porque se han dedicado a estudiar la palabra diariamente. Entonces, prácticamente hay un llamado para que todas seamos ancianas, sobre todo las que tenemos marido, o las que estamos casadas, no sé. Pero bueno, esto es para todas, porque dice que sean reverentes en su porte. ¿A qué le suena reverente?
en su porte. Mostraré ejemplos. Ajá. Yo busqué reverente y dice que es como mostrar respeto. Reverente es ser respetuosos en el comportamiento, o sea, que nos comportemos de manera respetuosa. Exacto, sí. Ajá. Ajá. Por su comportamiento. Sí. Exacto. Entonces, porte es el comportamiento, que nuestro comportamiento sea respetuoso, que nosotros respetemos a los demás y también nos demos a respetar a nosotras mismas también. Entonces dice, las ancianas sean reverentes en su porte, respetuosas en su comportamiento, ¿verdad? Dice, no calumniadoras. No calumniadoras. ¿Qué es una calumnia? Hablar de una persona mentira. Ajá, yo lo busqué y decía acusar falsamente para hacer daño a otra persona. Entonces, si somos de Cristo, si tenemos una sana doctrina, no podemos andar hablando de nadie. O sea, ni de la iglesia, ni de nadie. Porque los que están alrededor nuestro, los vecinos, nos están viendo. Y menos para hacerle daño a esa persona. ¿Verdad? Porque nosotros somos de Cristo. Si somos de Cristo, amamos. Porque el que no ama, no ha conocido a Dios, dice Juan. Y porque Dios es amor. Entonces, no calumniadoras. No hay que decir mentiras y levantar testimonios falsos además. Una calumnia es que es falso para dañar a una persona. Dice también que no esclavas del vino. Ajá. Y aquí que no se embriaguen, sí. Ajá. No esclavas del vino. ¿Podemos tomar? Pues sí, parece que sí podemos tomar, pero no esclavas del vino. Ajá. Maestras del bien, más bien, que tenemos que enseñar todo lo bueno, que seamos unas maestras, unas enseñadoras de cosas buenas, cómo hago una polenta, cómo tiendo bien una cama, cómo hago un tejido, cómo le enseño a mi hijo. Bueno, y así. Ajá, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ajá, ahí sí, que enseñemos a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Bueno, no sé cómo sería eso ahí, cómo podemos enseñar con el ejemplo. Sí, sí. Ajá. Ajá. Sí, es verdad. Sí. 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 Mujeres jóvenes, dice. Claro, claro. Ajá, porque dice, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Yo, por ejemplo, mis hijos, el más chiquito tiene 25 y ya yo soy abuela. Y siendo abuela, yo me reviso y me evalúo, no haría cosas, o sea, si yo tuviera la oportunidad de ser mamá otra vez, eliminaría muchos errores que tuve.
Entonces, de pronto, yo pudiera aconsejar a alguna mamá joven en esos, cómo criar a los hijos o al marido. Sí, porque cuando uno se casa, uno ve detalles en el novio. Pero cuando esté conmigo, yo lo voy a cambiar. Entonces tiene que ver con la mentira de que me las voy a arreglar sola también. O sea, con la ayuda de Dios, sí. Sí. Ujú. Sí, exacto. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, señor. La Biblia en el medio, ajá. Y si en el caso que nosotros estemos con una persona que no es creyente, la Biblia dice también cómo predicarle el evangelio a esa persona no creyente. Dice que con el testimonio, dice, sin necesidad de palabras, sino con una casta y pura y un espíritu dulce y apacible. O sea, tenemos que estar, para tener un espíritu dulce y apacible, tengo que estar llena del dulce y el apacible. La Biblia dice que en los Salmos dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel que destila del panal. O sea, si yo leo la Biblia, si yo la estudio, si yo me la apropio, yo voy a ser de un espíritu dulce y apacible, y ese esposo que no es creyente va a creer, porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, sin necesidad de palabras, dice. Ok, ahora después dice, a ser prudentes, prudentes. ¿Qué significa ser prudente? Como mujeres, en el hogar. Aquí yo busqué y dice que piensa acerca de los riesgos que lleva un comportamiento. O sea, que antes de actuar, pienso. Antes de hablar, pienso. Me muerdo la lengua y me voy a hablar, no voy a actuar, primero voy a pensar, voy a ser prudente. Entonces, nos dice que tenemos que ser prudentes también. Y dice castas. Aquí lo busqué y dice que castas viene de la palabra linajes, dignas hijas del rey. O sea, que seamos como somos hijas del rey de reyes, y que es santo, ¿verdad? Que entonces consagradas al Señor. Cuidadosas de su casa. Ajá, aquí sí, ¿verdad? Cuidadosas de su casa. Eso lo hacemos. Pero cuesta. A mí me cuesta mantener el orden porque los muchachos son muy desordenados. Solamente Víctor, el segundo, es el que ayuda mucho, pero cuesta. Pero es mi culpa, pero es mi culpa. Por eso es que digo que si yo lo pudiera hacer otra vez, lo haría diferente. Lo que pasa es que yo le hice todo. Es decir, si tú le haces todo, si tú no le pones responsabilidades, tú terminas esclava de ello. ¿Viste? Entonces, no. Consejo, asignen tareas a los chiquitos, a los adolescentes. Premios desde chiquiticos, sí, desde chiquiticos. Sí, sí.
Sí. En mi país tenemos un refrán, ni calvo ni con dos pelucas. Decimos así. O sea que tampoco es que los vamos a matar así como tan fuerte como nos criaron, pero tampoco lo vamos a dejar que no hagan nada porque bueno, entonces si leemos los proverbios, ahí vamos a conseguir mucha sabiduría. Les recomiendo que sigamos leyendo los proverbios porque refrescan y nos dan mucha sabiduría. Pero dice que seamos buenas, no malas, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Sujetas a sus maridos es como, cuando algo está sujeto, es como que yo tenga esto aquí y entonces busco un cordón y lo amarro y lo sujeto para que esté como pegadito. Entonces, estar sujetas al marido es estar pegados a él, y ese marido, si ese marido conoce a Dios y conoce la palabra, bueno, ahí vamos a estar mejor sujetas. Porque la palabra le dice al marido que nos trate como vaso frágil. Y bueno, como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. Sí. 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 Claro, porque, claro, sí, por supuesto, exacto. Entonces, la idea de estudiar la Biblia, de levantar, como dice el salmista, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, o sea, me levantaré, oirás mi voz y esperaré. O sea, primera palabra, primer pensamiento, y antes que el celular, los buenos días a Dios y la Biblia. Eso debería ser lo primero. Y bueno, y después lo demás, ¿verdad? Que si limpiar, que si hacer. Porque yo les digo, cuando yo vengo y agarro el celular, Facebook, Instagram, TikTok, todo eso es el mundo. Eso es el mundo. Y Jesucristo dice, hay un símbolo de un pececito, un ixoye. ¿Sí lo han visto? Un pececito que identifica a los cristianos. Porque cuando los cristianos del primer siglo se reunían a escondidas, porque ellos vivieron bajo el imperio de Roma. Y Roma, el emperador, el César, decía que él era el Kyrios, él era el Señor, y exigía adoración. Y el que no lo adoraran, lo mataban. Pero los cristianos decían, no, el César no es el Kyrios es Jesús. Entonces, como Jesús le dijo a Pedro que los haría pescadores de hombres, ellos hicieron un pececito para identificarse. O sea, si lo dibujaban en la tierra entre ellos, es un cristiano. Y el pececito, la corriente va así. Y el pececito está dibujado contracorriente. O sea, que no se conforma con la filosofía del mundo. El mundo dice, las feministas, nosotras como mujeres, abortar. Me llamó la atención de una jovencita que me dijo que sus compañeras dicen, no es una vida, es una pelotica de sangre. Es una pelotica de sangre. Entonces estuvimos hablando, sí es una vida. Los mismos salmos dicen, mi embrión vieron tus ojos, oh Jehová. Y el embrión es las primeras fases cuando el óvulo fecunda el espermatozoide. Ya ahí es un embrión, empieza su cuerpo a formarse, ya tiene alma y espíritu, ya Dios dijo que esa es una persona. Porque un embrión no puede decirle al Señor, mi embrión vieron, mi embrión vieron tus ojos. Dios ya, hay una relación. La filosofía de este mundo dice abortar está bien. La filosofía del mundo dice a las muchachas tengan relaciones sexuales sin casarse. La filosofía de este mundo dicen vamos a boliches, tomemos y tengamos un novio y otro novio, muchas cosas.
Pero el cristiano, la filosofía del cristiano es esta, la Biblia. Esta es la Biblia, Jesús, la verdad y la vida. Entonces, tenemos que aferrarnos a la vida. Algo que podría ayudarnos, y esto es mío, este pensamiento porque lo he pensado, a reflexionar acerca de mi trato con mi esposo y mi trato con mis hijos, es pensar en ellos en que además de ser mi esposo, además de ser mis hijos, son mis hermanos en Cristo. Y que ellos son portadores del Espíritu Santo de Jesús, del Espíritu Santo de Dios. Y que por ellos ser hijos de Dios, en sí mismos, sus cuerpos tienen dignidad, su persona tiene dignidad, valen mucho. Por lo tanto, yo tengo que tratarles con respeto y con dignidad. Y bueno, Nancy Demos, a la mentira número 1, se recuerda, no tengo tiempo para cumplir con todas mis obligaciones. La primera obligación de nosotras es glorificar a Dios. Y ella la contrapone a una verdad. La verdad dice, cada día tengo el tiempo necesario para cumplir con todas las obligaciones que Dios me ha encomendado. Cada día tengo el tiempo para cumplir. La segunda mentira, puedo arreglármela sola sin Dios. La verdad que ella pone en contraparte es, no podré convertirme en la mujer que Dios espera de mí a menos que consagre tiempo cada día a cultivar una relación con Dios mediante la oración con el estudio de la palabra, cada día. Y la tercera, que decía que mi trabajo en la casa no es tan importante como las otras actividades que hago fuera, ella dice algo bien importante, dice que el cuidado de nuestro hogar es un aspecto fundamental para que podamos glorificar a Dios y promover el avance de su obra y del reino. ¿Por qué? Porque en el hogar, ¿quién pasa más tiempo con los hijos por lo general? La mujer. Entonces la mujer tiene mucha responsabilidad de enseñarle a conocer a Cristo a los hijos. Así avanza el evangelio del reino. Y que su trabajo todo lo haga con amor, entonces también ella va a ser una mujer virtuosa que glorifica a Dios en todo. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude a glorificar a Dios, cumplir con esa obligación. Ahí nos podemos revisar en las cosas importantes que tenemos. Y si está, y la pusimos de segunda o de tercera, vamos a ponerle un número 1. Y si no está, que la agregamos ahí. Pero que Dios nos bendiga y nos ayude a mirar a nuestros hijos, a nuestro esposo, como nuestros hermanos en Cristo, que en ellos está el Espíritu Santo de Dios, para tratarlos bien. Y los que no tienen el Espíritu Santo de Dios son imagen y semejanza de Dios, por los cuales murió Cristo. Y mi comportamiento correcto, de acuerdo a la luz de la palabra, va a hacer que se interese por saber un poco más de mí y yo poderle compartir, como decía Bexy, predicarle el evangelio de salvación que hay en Cristo Jesús. Bueno, Dios nos bendiga, hermano.